Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en la laguna de Tota en el departamento de Boyacá. Quédense en el video para que vean este espectacular sitio. Sean todos ustedes bienvenidos. Desde Bogotá salimos por la autopista norte con dirección a Tunja. Si vas en transporte público, debes tomar un bus hasta Sogamoso y allí tomar otro hasta la laguna, en un recorrido total de 235 kilómetros. En esta ocasión no viajo solo, me acompañan dos amigos en otra moto. El clima nos favorece con un cielo azul despejado y una mañana soleada, y así poco a poco vamos avanzando hacia nuestro destino. Hicimos una pequeña parada para tomarnos un tintico de estirar piernas. Erika Jurado y David Acuña, mis acompañantes el día de hoy. Pasamos por la represa del Cisga, el puente de Boyacá, Tunja, Paipa y llegamos a Duitama, donde hacemos un pequeño desvío para visitar el pueblito boyacense. Y no quisimos perdernos la oportunidad de visitar el Pueblito paisa, óptimo boyacense. El ingreso a Pueblito Boyacense tiene un valor de 6.000 pesos. Este pintoresco lugar, construido en 1995, es una síntesis de los lugares más representativos de Boyacá: Villa de Leyva, Tibasosa, Tensa, Sáchica, El Cocuy, Monguí y Ráquira. A través de sus calles vamos pasando de un municipio a otro, recreando los rasgos culturales y arquitectónicos. Se aprecia la teja de barro, el empedrado, los balcones de madera y los faroles. El lugar nos recibe con una muestra cultural de danzas autóctonas, algo que en realidad disfrutamos mucho. Aquí, cada esquina se convierte en un fondo ideal para la postal de un lindo recuerdo. Es un lugar muy visitado, especialmente en épocas navideñas, debido al alumbrado que realiza. Fue declarado Patrimonio Cultural y Turístico de Boyacá en el año 2006. Con este aguacero tocó escampar un ratico, aquí estamos comiendo arepita. Oh, está buena la rellena, estamos aquí comiendo comida típica. Vamos a arrancar así porque nada que escampa, aunque por allá se ve mejor un poquito, pero sí está lloviendo bastante. Pensar que después de tremendo aguacero, mire el clima que nos está haciendo ahora, un clima muy hermoso. Vamos a echar tráfico de cuchara. Aquí conseguimos un restaurante de comida llanera. Un asadero, la puerta ya. Nos abraza la oscuridad de la noche cuando llegamos a nuestro destino, dando fin al primer día de grabación.
La laguna de Tota es un cuerpo de agua natural situado en el departamento de Boyacá, con una superficie aproximada de 55 kilómetros cuadrados, lo que la hace la más grande de Colombia. Además, el segundo lago navegable a mayor altitud de Sudamérica después del lago Titicaca. Posee varias islas, entre las más importantes están San Pedro, Cerro Chiquito y Santa Elena. Se encuentra en la jurisdicción de los municipios de Cuitiba, Tota y Aquitania. En sus aguas cristalinas abunda la trucha arcoíris, haciéndola el plato típico de la región. Se pueden practicar deportes acuáticos, navegar por la laguna, pescar o caminar por los bosques. Conseguimos hospedaje sin reserva en un excelente lugar con una vista increíble de la laguna. Pisco y Sabor, también conocido como Boyapesca. Un hotel-restaurante donde tuvimos una confortable habitación a un módico precio. Posee una amplia zona de parqueo para huéspedes y clientes del restaurante. Bueno, acá tenemos a nuestros amigos caninos que no nos dejaron dormir. Estuvieron ladrando desde las 3:30 de la mañana, corriendo por toda la casa, para un lado, para el otro. Quién sabe qué es lo que les dio. Y ahora sí quieren dormir, después de que no dejaron dormir estos berraquitos. Pero aún así los vamos a compensar. Les vamos a dar un bocadito de un delicioso cabanón. ¿Se hágale? No, mi papá, venga, venga. Después de que no dejaron dormir. No dejaron dormir. Aún así les traemos bocadillos para los perritos. En Canal Viajeros amamos los animales. Por favor, sé bondadoso con ellos. Antes de continuar nuestra exploración, nos disponemos a desayunar en el restaurante del hotel. El desayuno completo trae caldo, chocolate, huevos al gusto y pan, justo para recargar energías y continuar nuestra aventura. Al recorrer la laguna de día podemos apreciar lo grandioso del paisaje, una mezcla entre cielo y aguas azules con el verde del bosque y los cultivos de cebolla larga.
En las riberas de la laguna se cultiva el 80% de la cebolla larga que se consume en el país. Esta es la plaza principal de Aquitania, Boyacá. Aquitania, Bien. Boyacá. Pero Bravo. estamos bien de rato y Señor de los milagros que es el propio. Sí, señor, ya, muy bien. Y llegamos a Playa Blanca, un paradisíaco lugar totalmente natural. Tristemente lo encontramos cerrado por obras. Es el lugar más reconocido por ser el único donde se formaron playas de arena blanca a las orillas de la laguna. A un costado de Playa Blanca se encuentra el hotel-restaurante El Arca de Noá, que por un valor de 6.000 pesos por persona nos permite el ingreso a una pequeña playa. El lugar cuenta con varias terrazas donde se logra una vista espectacular de la laguna. Hola, buenos días. ¿Qué tal el agua? No, pues no está tan fría. Pues está fría, pero no. ¿Con el solecito aguanta? Con el sol aguanta. Estaba más fría la del hotel donde estaba yo. Recuerden, amigos, que es de mala educación no saludar a un perrito que te bate la cola. Hacer el recorrido en lancha tiene un valor de 15.000 pesos por persona, de una duración de media hora. Toda la gasolina. Nadar. Nos tocó empujar. Es más conocido como Los Arcos, belleza natural. Un lugar muy visitado. ¿Por qué es tan visitado? Por las hermosas cuevas que tenemos al interior de la montaña. Esa más alta que se ve tiene una distancia de 200 metros hacia adentro. Tiene muchas más salidas. Si no hay guía, pues que se queda allá. Los restaurantes le ofrecen una cabalgata. Tiene un costo de 35.000 pesos por persona. Una duración de hora y media, con guía incluido. Bueno, el lago cuenta con una área de 54 kilómetros cuadrados a la redonda de solo agua. Son 8 de ancha por 13 de larga, convirtiéndose así en el lago más grande que exista natural en Colombia. Segundo más grande de lagos naturales en Latinoamérica. Una altura de 3.015 metros sobre el nivel del mar. La mayor profundidad de este lago en algunas orillas es tan solo de 70 metros. En la parte del centro en realidad no le han encontrado profundidad. Encontramos dos especies de pescado. La trucha arcoíris, que es la más que se reproduce en el lago. Puede haber trucha de media
una libra hasta 25 libras, la más grande que haya pescado. La otra especie de pez es el famoso pez llamado capitán o barbucha. Es mucho más pequeño, ya poco se ve en el lago, porque la trucha, que suele estar bastante grande, lo utiliza de comida, no lo deja reproducirse tanto. Aquitania tiene un 50% de las aguas del lago de Tota, un 20% lo encontramos en Cuitiba hacia ese lado, y Tota tiene nada más un 30%. Son los 3 municipios que tienen acceso al lago. La más grande es la isla San Pedro, de 60 fanegadas de tierra, anteriormente habitada. Ahí cultivaban bastante cebolla. A raíz de tanta contaminación, desalojada. Hace prácticamente unos 20 años. Ahora se encuentra solo vegetación nada más. También encontramos un animal que está en vía de extinción, que es el venado. Se pueden hacer caminatas ecológicas no mayores a 2 horas. No se puede ni acampar, es declarada reserva natural, al igual que las otras 2 islas. La segunda isla está mucho más a la izquierda. Esa isla recibe el nombre de Isla Santa Elena. La mejor de las islas es esa para visitar. Tiene unos miradores increíbles, nunca ha sido habitada. Y por último, un poquito más a la izquierda está la tercera isla. Esa es la isla Cerro Chico. En algún tiempo llegó a estar encantada, al igual ahorita no lo deja aceptar a uno. Supuestamente hay bastante oro en ese lugar. Cuentan nuestros ancestros que anteriormente, cuando solía haber luna llena, miraban hacia esa isla a las horas de la medianoche y brillaba toda en oro. Son las 3 islas que encontramos en el lago. ¿Dónde se llega ya donde hacen caminatas? A la isla San Pedro. Acá en Playa Blanca sale un recorrido solo los domingos a las 9 de la mañana. Tiene una duración de 3 horas. Un costo por persona de 40.000 pesos. Solo a las 9 de la mañana sale el recorrido. Si la embarcación tiene el 50% de la carga, de la capacidad, si no tiene el 50% de la capacidad, no hay recorrido. De este lago le están sacando alrededor de 20.000 litros de agua por segundo al lago, un 50% para agua potable. Alrededor de 12 municipios se abastecen de este lago, entre ellos Sogamoso, que ya es una ciudad. El otro 50% es aprovechado para distritos de riego de toda la región, cerca de 1.500 distritos de riego hay. El lago, en época de verano, no lo abastece ninguna clase de río, ninguna quebrada. Él se abastece por sí mismo. Tienen aceros subterráneos en la parte del centro del lago. En época de invierno sí lo abastecen 2 ríos y unas pocas quebradas. Hay un río que nace de este lago, que es el río Pía, prácticamente el río Casalario. Ese río controla el nivel del lago, no deja que se desborde. El lago en los últimos 20 años ha conservado ese nivel. Tiende a bajar un poco en época de verano. Lo máximo que alcanza a bajar, exagerando, son 40 centímetros. Teniendo en cuenta que es la época que mucho más le están sacando agua. La Playa Blanca está inhabilitada, por lo que le están haciendo unas obras. Estaba previsto habilitarla para inicios de diciembre, pero no se refirieron de qué diciembre, si de este año o del otro. Playa totalmente natural, más de 200 años de su creación. La única playa del mundo que uno va a tomar en esa época.
acá sí ya se pueden bajar. Vale, muchas gracias. Por el otro lado. Saliendo ahí queda como... Nos despedimos de la playa encantados por la majestuosidad de los paisajes boyacenses. Para regresar al hotel, lo que hicimos fue dar la vuelta completa a la laguna. No podíamos irnos sin degustar el plato típico, la trucha arcoíris. Viene acompañada de arroz, papa francesa y ensalada. Muy deliciosa la comida, súper recomendado. Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta gran ruta. Fue una aventura espectacular. Es muy recomendado este sitio para venir a conocer. Hay unos paisajes increíbles, valen la pena. Entonces recomendadísimo la Laguna de Tota en Boyacá para que todos los amigos viajeros vengan a conocer. Cumplió nuestras expectativas. Bienvenidos al canal Viajeros, los esperamos. Hasta aquí este video, les agradecemos que hayan llegado hasta este punto. No olviden suscribirse. Me despido de mis compañeros que me acompañaron aquí. Esto es Canal Viajeros. Ya listando maletas para partir, aparece nuestro amigo felino. Viene a despedirse. Adiós, Misifiu. Los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Esto es Canal Viajeros.